Buenos días, hermanos. De parte de la Iglesia de Manuel, traigo una reflexión que se llama la importancia de la oración. Este, ¿Qué es la oración? Oración es hablar con Dios. Dios les enseñó a los discípulos cómo tenían que orar, les enseñó el Padre Nuestro. Vemos que cuando nosotros oramos, cosas sobrenaturales pasan. Ve- eh, Hay sanidad cuando nosotros oramos. Dios sana a los enfermos. Cuando nosotros oramos, Dios multiplica los panes. Dios multiplica alimentos. Dios hace cosas sobrenaturales. Los paralíticos andan. Los endemoniados son liberados. Vemos en Mateo 21-22 que dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Vemos como Dios en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Vemos cómo Dios nos manda a orar, ¿verdad? Nos manda a través de las Sagradas Escrituras que tenemos que orar. Vemos cómo Daniel oraba. Vemos las cosas sobrenaturales que acontecían. ¿Por qué es importante la oración? Porque cuando nosotros oramos, vamos a traer el mundo, vamos a traer el reino de los cielos a la tierra. Lo sobrenatural de Dios lo vamos a traer a través de la oración. Entonces es importante orar. Vemos como en Hechos capítulo 1, verso 14 dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vemos cómo los discípulos en el principio de empezar la evangelización, cómo estaban todos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Igual los tiempos no han cambiado, estamos, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios de Elías es el mismo Dios de nosotros. Y vemos también en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 17, todo el capítulo 17 nos habla de dos eventos: cuando Elías predice la sequía, y también cuando Elías, el relato de Elías y la viuda de Sarepta. Entonces vemos que la oración es muy importante para el creyente. La oración es la forma de comunicarnos con Dios. Es la forma en que encontramos consuelo a nuestras almas. La oración es, como dice en el libro de Daniel, también encontramos un pasaje. Vamos a ver aquí en Daniel capítulo 9, verso 20. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vemos cómo a través de la oración Dios nos da sabiduría y entendimiento. Entonces la oración es muy importante en el creyente. La oración es una forma de comunicarnos con Dios, es una forma de encontrar consuelo, es una forma de impactar a las naciones, es una forma de impactar a nuestras familias, de impactar a nuestras ciudades. Es importante que en estos momentos, en los momentos difíciles de nuestra vida, acudamos a la oración, porque no hay nada que nos pueda ayudar cuando estamos en momentos de crisis, en momentos difíciles. A veces hay cosas que humanamente no podemos hacer. Por ejemplo, ahora con toda esta situación que se está viendo a nivel país, a nivel del mundo, pues hay mucha crisis económica y mucho desempleo. Y a veces el ser humano tiende a confiar en el hombre. Y la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y empezamos a confiar primeramente en el hombre, empezamos a confiar en lo que vemos, y y nos cuesta más creer en lo que no vemos. Pero cuando nosotros oramos, traemos al mundo físico lo que está en el mundo natural, creamos cosas. A través de la oración creamos cosas, movemos la mano de Dios. Así en la palabra habla de un pasaje bíblico donde había una mujer que tenía un flujo de sangre, que tenía más de 12 años de estar con ese flujo de sangre, y ella vino y le tocó el manto de Jesucristo,
y poder salió del manto de Jesucristo y esta mujer recibió sanidad. Ahora pues Jesucristo no anda en la tierra físicamente y no podemos tocar su manto para que salga poder. Pero si nosotros oramos, a través de la oración vamos a va a salir poder de Dios para nuestras vidas y para que Dios nos dé eso que le estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, si en este momento usted está pasando una situación emocional, una situación en el mundo espiritualmente, y ha ido a los médicos y no ha encontrado respuesta, pues le digo que a través de la oración usted va a encontrar respuesta a esa situación espiritual. Si usted actualmente con toda esta situación que estamos viviendo, usted lo ha alcanzado el desempleo y en este momento pues no tiene el dinero para pagar el agua, la luz y no tiene el dinero para los alimentos, le vengo a traer, a recordar que tenemos el arma de la oración, tenemos el arma de la palabra, como dice en Efesios 6:17, tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Entonces podemos orar, leer la palabra de Dios y encontrar consuelo a cada situación que estemos viviendo. También a través de la oración vamos a encontrar consuelo. Si podemos pedir a Dios por un milagro, lo que pasa es que en la actualidad pues estamos, todo es con la razón. Si usted tenemos que ver para creer, pero en las cosas de Dios no es así. No tenemos que ver. Nosotros primero tenemos que ver las cosas para poder creer, pero en Dios no es así. Nosotros tenemos que orar y lo que pidamos, Dios nos lo va a dar. Y Dios es real. Dios realmente, si usted pide con fe, si usted le ora a Dios por esa necesidad que está teniendo en este momento, Dios se la va a dar. Porque nosotros no estamos solos. Dios es nuestro consolador. El Espíritu Santo está con nosotros. Y dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está con nosotros. Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Él está viendo toda esta situación que estamos viviendo. Incluso esto empezó en marzo. Toda esta situación, hace 6 meses que empezó toda esta situación de crisis, que hay muchas familias que están sin trabajo, hay muchas familias, muchas personas creyentes y no creyentes que no tienen un trabajo, que no tienen cómo comer, cómo no tienen el alimento diario, ¿verdad? Algo tan fundamental. De ahí somos seres humanos y necesitamos alimentarnos, necesitamos honrar nuestras deudas y actualmente hay mucho desempleo en el país, pero como creyentes tenemos tiempo de congregarnos, tenemos tiempo de escuchar diferentes mensajes sobre la fe, sobre leer las escrituras, sobre orar, sobre el ayuno. Incluso en la iglesia bíblica se hacían oraciones de madrugada, se hacían oraciones por los barrios, se hacían oraciones por este país, y eso es una reserva de lo que estaba por acontecer. Incluso en la Apocalipsis habla de todas las cosas que iban a acontecer, que iba a haber hambre, pestes, enfermedades, y nosotros como creyentes tenemos que estar ya preparados, o ya estamos preparados para esta situación que estamos viviendo, porque eso es lo que hace ir a la iglesia. Cuando nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, estamos recibiendo pan espiritual todos los días. Y ahora tenemos que volver a las escrituras, donde Dios habla de la importancia de la oración, y por algo está en las escrituras en la importancia de orar. Y Dios lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda oración y súplica. Entonces debemos estar orando, debemos orar, debemos saber que solamente a través de la oración vamos a encontrar consuelo, que solamente a través de la oración vamos
hacer que el poder de Dios llegue a nuestras vidas, que esa situación difícil, hermano, que estás viviendo, Dios la va a solucionar a través de la oración. Y que cuando uno ora, pues también uno recibe bendición espiritual. También Dios cambia nuestras vidas, porque cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos confronta y nos dice, bueno, estás mal, tenés que arreglar esto, tenés que arreglar lo otro, hiciste esto, no está bien, vaya, pídale perdón a su hermano, vaya, pídale perdón o acérquese más a sus hijos, o la vida que estás llevando no me gusta. Conforme vamos orando, también Dios nos va transformando como personas, como seres humanos, como hijos de Dios que somos, y también Dios nos va a dar respuesta a ese montón de situaciones difíciles que estamos viviendo. Dice que a través de la oración Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Vamos a lograr entender lo que estamos viviendo, vamos a lograr entender lo que está pasando. Dios nos va a dar sabiduría, cómo salir adelante en esta situación de crisis, en esta situación de hambruna, en esta situación de enfermedad. Dios nos va a dar el entendimiento de qué hacer, de cómo salir adelante, de cómo llevar el alimento a nuestra mesa, de cómo honrar nuestras deudas. Pero también Dios va a hacer milagros. Dios va a multiplicar lo que tengas. Si oras, si crees en Dios, si no podemos dejar de lado la oración, no podemos ponernos a contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor nada más, solamente contemplar y llenarnos de pensamientos negativos, permitir que el enemigo tome control de nuestra mente a través de los pensamientos negativos, diciendo, mira, no vas a poder salir adelante, esto hace 6 meses pasó, pero va a haber, o está pasando, hasta dentro de un año la economía del país se va a reactivar, te vas a quedar sin casa, vas a estar en ruina, no hay nada que hacer. No, para los que somos hijos de Dios debemos tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y el convencimiento de lo que no se ve. La oración va ligado a la fe va ligado a la fidelidad de Dios, la fe va ligado a tener paz, porque Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios veraz, Dios es nuestro Padre. Así como usted como padre de familia, como hijo, usted tiene que llevar alimento a su casa, tiene que cuidar a sus padres adultos mayores, a su madre, a sus hermanos. Usted como esposo, como esposa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a su esposo. Muchas veces hay personas que tienen personas enfermas, personas de cuidado y tienen que llevar alimento a su casa. Y tener un enfermo en la casa es difícil porque todavía los gastos se acrecentan, pero el enemigo va a venir a tu mente, decir no vas a poder, incluso van a llegar ideas suicidas, vos no vas a poder, no vamos a salir adelante. Y empezamos a ver al presidente de la República y empezamos a decir, este hombre tiene un corazón duro, este hombre no tiene sabiduría, este hombre es malo. Y vamos a empezar a ver lo que se está, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que va a influir en cómo vamos a pensar y vamos a tener solamente pensamientos negativos. Pero en este momento en que estamos pasando es más bien un tiempo de volver a la palabra de Dios, un tiempo de volver a las Sagradas Escrituras, un tiempo de volver a depender al 100% de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Cuando nosotros leemos que Dios, Jesucristo es el pan de vida, cuando nosotros leemos que Dios dice que no nos preocupemos tanto por el alimento físico, sino que debemos de preocuparnos más por el alimento espiritual. Cuando vemos en las Sagradas Escrituras que Dios dice que Él tiene control de todo, que por qué nos preocupamos por lo que debemos de comer, por lo que debemos de vestir, por qué nos preocupamos por el alimento, dice que por el vestido,
por nuestra casa. Dios lo dice literalmente en su palabra. Dios lo dice literalmente, que no nos debemos preocupar por eso, que las aves del cielo no hilan, dice, ni siembran, pero Él las alimenta. Que los lirios tampoco, los lirios tienen una vestidura hermosa y Dios se las da. Igualmente Dios nos va a dar el vestido, a como le da el vestido o ese colorido lindo de los lirios. No sé si ustedes han visto que cuando viene el invierno los lirios empiezan a retoñar y hay lirios de diferentes colores. Y Dios pone el lirio a manera de ejemplo porque el lirio cuando llueve al día siguiente ya brota el lirio con sus flores y todo. Es algo sorprendente, pues igual inmediatamente Dios da a entender que así como el lirio inmediatamente tiene esa vestidura hermosa, pues igual Dios nos va a dar el vestido a nosotros. Igual como las aves del cielo, que son millones de aves que hay, Él las alimenta y ni siquiera siembran, pues igual Dios nos va a dar el alimento. Pero debemos orar, porque cuando oramos, activamos el poder de Dios. Como los enseña la palabra de Dios de esta mujer que tenía un flujo de sangre, tenía más de 14 años, tenía un flujo de sangre y viene ella y le tocó el manto de Jesucristo y poder salió. Entonces a través de la oración, cuando nosotros oramos va a salir poder de Dios del cielo, poder de Dios que Él está con nosotros. Vamos a través de la oración va a suceder cosas sobrenaturales. Ese milagro que usted está pidiendo, el pan nuestro de cada día, Dios quiere que dependamos al 100% de Él, que todos los días oremos para que ese alimento llegue a nuestra mesa. Pero estamos acostumbrados los que tenemos un salario, que trabajamos un mes y ahí no, y a los 30 días nos viene el salario y con ese salario vivimos un mes más. Estamos acostumbrados a depender de un salario, pero ahora tenemos que depender de Dios y no de un salario. Tenemos que depender de Dios y no de un hotel que nos daba trabajo y nos daba salario, de una institución pública o de una institución privada, de una empresa nuestra, de un restaurante, y generábamos ganancia. Ahora vamos a depender al 100% de Dios y no tenemos que tener miedo, porque la llave es la oración. La llave es la oración para poder pasar toda esta situación que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial. Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro consolador, Dios es el que nos va a suplir el alimento, la sanidad. A través de la oración tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer que Él es el pan de vida, tenemos que creer que todo lo que pidamos en oración sería hecho, tenemos que creer que dice la palabra de Dios que todo lo que tenemos que creer, como dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos creer que cuando vayamos a orar vamos a ver cosas ocultas que van a traer, Dios va a traer revelación a nuestra vida. Dios va a decir, mira, yo no tenía solamente esta bolsa de arroz y tengo ya 15 días de estar comiendo, de estar preparando arroz y no he escaseado la bolsa de este arroz. Dios quiere que tengamos fe en que Él nos va a dar el alimento físico, arroz, frijoles, pan, leche, que Dios nos va a dar dinero para pagar el agua y la luz de una manera sobrenatural. Dios quiere que creamos en ese Dios de Adán y de Eva. Cuando Dios los puso en el huerto del Edén, ahí no había trabajo. Ellos dependían de Dios totalmente. Vemos como el pasaje que cité al principio de Elías, cuando había esa gran sequía, Dios le llevaba pan a través de un cuervo y carne. Vemos cómo Dios alimentaba a Elías
alimentaba a esa viuda también, que la harina no escaseó, ni tampoco escaseó el aceite. Entonces, esa es la importancia de la oración, de estar orando, de saber que esa es la llave que tenemos en este momento de crisis, que cuando volvamos a la palabra de Dios, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar consuelo en esa palabra y vamos a encontrar respuesta a través de la oración. Vamos a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser a través de la oración. Y disculpe que sea tan reiterativo en decir, repetir hasta el cansancio la oración, porque es la única fuente que tenemos para que los milagros sucedan. Es orando, no contemplando la periferia, no contemplando lo que está pasando. Vamos a solucionar la crisis económica que estamos viviendo y la que está por venir. No es contemplando, no es confiando en un poder político, no es confiando en un gobierno terrenal que vamos a solucionar lo que estamos viviendo. Es a través de la oración que vamos a salir adelante. Es a través de la fidelidad que tengamos en Dios. Es a través de permanecer firmes en la palabra. Es a través de permanecer firme en Jesucristo. Es a través de creer en Dios, de creer en Jesucristo, de creer que Dios está vivo, de que el Espíritu de Dios está con nosotros, de que Jesús está con nosotros, de que el reino de los cielos es real, de que cuando oramos el reino de los cielos viene a la tierra y la tierra va al cielo. Debemos creer de una forma figurativa que esas cosas van a acontecer, o no figurativa, me estoy expresando mal. Las cosas realmente van a suceder. El Espíritu de Dios, el reino de los cielos, va a venir a esta tierra a través de la oración. Y en el cielo no hay crisis, en el cielo no hay crisis. Dios tiene toda la provisión que necesitamos, el dinero, el alimento físico, el vestido, la sanidad, todo está en Dios. Es simplemente de que usted ponga como cuando uno va a un restaurante, usted ponga ahí el menú, como dice la palabra de Dios en el Salmo dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios tiene una mesa servida para nosotros, una mesa que está ahí repleta de nuestras necesidades físicas, como es el alimento, de nuestras necesidades espirituales, como es mantener calma en el momento de esta situación difícil. Dios tiene ahí sanidad para nuestros cuerpos si estamos enfermos. Dios tiene un menú, una mesa servida para que nosotros a través de la oración tomemos lo que necesitamos, que se multipliquen los panes, que se multipliquen los peces. Y en este momento vamos a orar para entregarle a Dios esta oración, esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús vengo orando por cada persona que está oyendo, Dios, esta reflexión, Señor. Vengo orando por los hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Estoy orando, Dios, por las personas que se han quedado sin trabajo. Estoy orando, Dios, por las personas que no tienen en este momento alimento en su mesa, para que tú traigas la provisión de cada día, Señor, hasta que esta situación difícil pase, Señor. Padre, oro para que el corazón de las personas se vuelvan a ti, Señor, y confíen al 100% en ti, Señor, y no un salario, Señor. Padre, gracias por este momento maravilloso y precioso que hemos tenido a través de las Sagradas Escrituras, Señor, que hemos tenido a través de esta reflexión, Señor. Te entrego, Dios, esta reflexión, te entrego, Dios, Padre, este mensaje, y que este mensaje se multiplique y las personas, Señor, recobren ánimo, se levanten, Señor, no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios. Toda honra y toda gloria sea para ti, Dios. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén.